No se puede tocar, pero atrapa. No se puede tocar, pero golpea. No se puede tocar, pero lo veo. No se puede tocar, pero lo oigo. Inventario sin memoria. Pozo de alta tensión. Algoritmo de sentimientos. Cortocircuito de información. Dependencia autoprogramada. Obsolescencia de lo sensible. Ojo por ojo, diente por diente. Y el mundo se vuelve intangible. Estoy un poco nerviosa, ¿eh? No sé cómo va a salir esto ni nada. ¿Asisto bien? ¿O hago algo? ¿O me cambio de posición? ¿O qué? Vale. A ver, Kate, ¿por qué estás aquí? Te quiero decir, llevas ya como 4 meses fuera de los medios. ¿Qué es lo que te ha hecho volver? Y sobre todo, ¿por qué así? ¿Por qué de esta forma? Porque creo que es mi momento de contar la verdad. Creo que la gente no ha sido justa conmigo y sobre todo estos meses en los que he estado fuera y he podido encontrarme a mí misma, pues me he dado cuenta de que creo que por fin ahora mismo es el momento de aclarar todo lo que ocurrió. ¿Quieres que empecemos por el principio? Es que hay tantas cosas que contar que es que no sé por dónde empezar. Bueno, para ubicarte un poco. Por ejemplo, ¿a ti te llegó a gustar todo lo que hacías? La fama, la atención... No, a mí la fama y la atención nunca me gustó. Estábamos en un momento bastante malo, la pandemia, y yo encontré en mis vídeos pues una nueva ilusión. En TikTok encontré un nuevo mundo y me sentí muy apoyada por la gente. Y yo jamás pensé que mis vídeos fuesen a tener la repercusión que tuvieron, pero no, la fama y la atención nunca. Vamos a abrirla juntos. Me sorprendió que a la gente le gustara y como vi que era algo que a todo el mundo le empezó a llamar mucho la atención, pues yo continué. La gente lo veía como algo terapéutico y a mí me hacía sentir pues genial conmigo misma. Y además, como era una visión nueva, empecé a hacer TikToks de ASMR con mascarillas, con gel hidroalcohólico, entonces era algo que nadie había hecho antes, así que era una visión totalmente distinta y nueva. Antes de seguir, ¿nos puedes explicar lo que es la comunidad ASMR? Pues ASMR son las siglas de respuesta sensorial meridiana autónoma y pues es básicamente hacer ruidos que les relaja a la gente y pues hace que su estrés, su ansiedad, pues todo mejore. ¿Es solo de TikTok la comunidad? No, creo que se empezó primero con YouTube, después con Instagram, pero como vi que en TikTok no había como muchos creadores nuevos, pues yo decidí lanzarme. ¿Y esa comunidad ASMR de la que estamos hablando, te aceptó bien? ¿Te sentiste integrada y eso? Mira, yo soy una persona muy tímida y el hecho de que me integrasen tan bien, que me hiciesen sentir como si estuviese en una familia, fue increíble. Todos y cada uno de ellos me hicieron sentir súper feliz, tanto mis fans como pues los creadores también, con los que hice colaboraciones también muy chulas. ¿Todos? Sí, claro, todos. ¿Y ella? Así estoy guapa. Te voy a decir una cosa, así entre tú y yo. No sé si has hablado ya con ella, me da igual. Kate miente más de lo que habla, así te lo digo. ¿Pero y qué es lo que te ha hecho Kate? ¿Qué me ha hecho Kate? Vamos a ver, yo conocí a Patricia el 20 de junio de 2020, creo, en persona, pero nosotras ya habíamos hablado muchísimas veces por redes. Pero, Patricia. Bueno, a ver, ¿cómo le llaman en TikTok? Pati Patata, dices. Sí, vale. Vale. Pati Patatas.
Pues eso, que Pati Patatas es una ASMR, es una creadora de ASMR especializada en hacer pues ruiditos con bolsas de patata, y al inicio pues nosotras colaborábamos, pues hablábamos de trabajo, pero al final nos hicimos pues muy buenas amigas. Pues claro que éramos amigas, porque me gustaba el ASMR, cómo lo vivía y demás, pero pronto descubrí que todo lo que decía era mentira, y lo que de verdad le interesaban eran los seguidores y, ya sabes... Soy del planeta de los clones y vengo aquí en son de paz. A planeta Tierra va esta ofrenda. ¿Y esto qué es? Mis patatas favoritas. A ver, yo la campaña de... La marca, no... Repetimos, no pasa nada, no... Perdón. Nada. Yo la campaña, pues eso, la campaña la acepté porque pues me hicieron sentir muy valorada y también era una forma de yo expandirme. Sí que es cierto, no te voy a mentir, que llegó una época en donde me quedé súper atascada, no conseguía pues hacer contenido nuevo, porque al final pues es eso, o sea, yo hacía ASMR con mascarillas, entonces también quería yo abrir mis fronteras y conocer pues un nuevo mundo, pero de verdad no hubo ninguna maldad, ni tampoco se lo robé a nadie. Con el tiempo me he dado cuenta de que Kate es una persona muy premeditada. Yo sé que ella me quería quitar la campaña desde el primer momento. ¿Sabes? Sé, no, estoy segura, vamos. Este verano empezó a hacer vídeos de patatas, viendo que se le caducaba el contenido pandémico. Lo has visto tú, lo he visto yo y lo hemos visto todos. En el momento lo veía un poco extraño, no le di mucha importancia, habíamos perdido el contacto y demás. Pero después de saber todo esto de la campaña, todo cobra sentido. Cuando a mí me llaman para la campaña, porque es que me la ofrecen, yo en ningún momento la voy buscando, por aquel entonces Pati y yo pues ya no teníamos la misma relación que antes. Pati perdió muchos seguidores y yo pues estaba en mi momento auge, así que pues aproveché la oferta, obviamente, no, tampoco soy tonta. Y... ¿Tú te podías oler o imaginar que se lo hubieran ofrecido a ella? No, ni por asomo, o sea, es que no se me pasaba por la cabeza. Kate va a jugar a ser la niña buena, la tonta que no sabe nada, pero te digo yo que ella sabía que me habían ofrecido en la campaña. Nadie hacía vídeos de ASMR con patatas salvo yo. ¡Es de cajón! ¿Tú crees que era una oportunidad laboral clave? Sí, la campaña con la marca me venía bien en ese momento porque yo andaba baja de suscriptores. Y no me avergüenza de decirlo, lo sabe todo el mundo, incluso ella. Mi carrera laboral dependía de ello, y cuando perdí la oferta de la campaña, tuve que entrar en un hiato temporal. ¿Y no te quejaste de la marca por ser sustituida? No, es que a mí no me dijeron que me habían sustituido, a mí me dijeron que la campaña fue cancelada. La campaña salió el día de Nochebuena y pues a ver, como pues yo estaba con mi familia y sí que es cierto que yo estaba muy ilusionada, pero eso, yo estaba con mi familia, así que tampoco le di mucha importancia al móvil. Pero el problema vino después, cuando encendí el móvil y vi que todas mis notificaciones eran comentarios de odio y cosas horribles. Hoy por hoy puedo decir que fui cancelada. Cancelada. C-A-N-C-E-L-A-D-A. Cancelada. ¿Pero qué es lo que quiere decir con cancelada? Se puede cancelar un viaje, un pedido, una suscripción, pero ¿y una persona? Para entenderlo, me reuní con una experta en la materia que nos pudo sacar de dudas. Hola, soy Marcela Saavedra, catedrática de Sociología y Estudios Culturales por la Universidad Carlos III de Madrid. Mi especialidad, sobre la que realicé un doctorado en profundidad, es el mundo de las redes sociales y cómo éstas nos afectan en un plano sociocultural. Lo que ahora conocemos como cultura de cancelación siempre ha existido en forma de censura. De todas formas, sí que es cierto que es un fenómeno que recientemente ha calado en los más jóvenes, que le han dado ese sobrenombre de cultura de cancelación.
Básicamente lo podríamos definir como una forma de manifestar el malestar causado por las acciones de una figura pública mediante Ya no solo la retirada del apoyo a dichas figuras, sino también la creación, publicación y divulgación de reacciones ante esa situación. ¿Tú entendiste lo que te había pasado y las consecuencias de ello nada más ver todos los mensajes? No lo entendí. En ese momento no lo entendía. Yo intentaba buscar una respuesta al por qué me había pasado a mí eso. Si realmente yo me sentía mal, estuve días sin dormir, sin comer, incluso hay cosas es que ni... Personalmente, ¿tú crees que fomentaste el odio con Kate? No porque los hechos son los hechos. Yo nunca dije ir a por ella. Yo conté lo que me había pasado. Es más, lo dejé caer. Tampoco fui muy explícita. Fui más explícita cuando la gente me pidió explicaciones, que sentí que debí darlas y por eso grabé un vídeo. Yo el vídeo lo vi el día que salió y sinceramente no entendí nada. ¿Qué sentiste cuando viste el vídeo de Patty? No sabía absolutamente nada. O sea, sí que es cierto lo que te digo. Patty y yo perdimos mucho contacto, pero si tenía algún problema conmigo lo tenía que hablar y no con Media España. Entonces no se puso en contacto contigo. No. En menos de 24 horas, el vídeo tuvo más de 200.000 reproducciones en YouTube. Esa misma tarde, hashtags relacionados con el conflicto como PatataGate se convirtieron en trending topic durante una semana entera en España. Lo que al principio era una cuestión de nicho destinada únicamente a la comunidad ASMR pasó a formar parte de la esfera pública. Programas de televisión, prensa digital y otros medios en internet se hicieron eco del conflicto entre las TikTokers. El mundo se me vino encima. Toda la gente que en un principio me apoyó me empezó a dar la espalda, todos los comentarios eran negativos, no había nada positivo. En aquel entonces no estaba enfadada, simplemente estaba devastada, frustrada, porque es que ya no solo me estaban acusando de algo que no había hecho, sino me estaban culpando, que es incluso peor. Suena típico, lo sé, ¿vale? Pero detrás de un personaje público en internet hay una persona y no yo por ser famosa me merezco esos comentarios de odio. Cuando salió el vídeo, sí que es cierto que la tristeza se tornó más en un enfado, en rabia, y por eso yo quise hablar cuando salió el vídeo de Patty, pero mi representante me aconsejó quedarme callada, que era lo mejor que podía hacer. Buenos días, estoy haciendo una investigación sobre la cancelación de su representada Kate. Mi ex representada. Hace meses que nuestras trayectorias se separaron y no tengo nada que contarte. ¿No crees que con la retirada de tu apoyo, esa oleada de odio que recibió se ha podido acrecentar? Vamos a ver, yo creo que Kate es lo suficientemente madura para gestionar esto. Y la gente tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber si lo que ve o lee en internet es verdad o no. Entonces estás diciendo que las acusaciones son mentira y estás confirmando que la campaña se le propuso directamente a Kate. A ver, la campaña se le propuso a Kate, pero fue ella la que quiso que Patty la acompañase. El problema está en que Patty después se negó. ¿Y por qué se negó Patty? A ver, yo no lo sé, pregúntaselo a ella. ¿No crees que podíais haber protegido más a Kate en esa situación? Hice todo lo que estaba en mi mano para protegerla. La aconsejé que se mantuviese alejada de redes hasta que las cosas se calmasen. Y luché hasta el final para que el anuncio siguiera emitiéndose. Pero tú a Kate la dejaste de representar. Claro, la dejé de representar porque yo llevo un negocio. Yo necesito tener unos ingresos a final de mes. Ella estaba perdiendo todos los proyectos que tenía. Yo estaba perdiendo mis comisiones y de eso depende mi trabajo. Pero fue la marca la que no protegió ni respetó a Kate, o como lo quieras llamar. ¿Y has hablado con Kate? Mira, no voy a hablar más. He dicho ¿O con Patty? ¿Estás en contacto con Patty, con la marca de...? Kate nos contó su versión, Patty tenía la suya. La representante nos dio otra diferente. Los testimonios no tenían sentido, así que decidí contactar con la otra parte de la historia, la única que podía encajar la última pieza de este puzzle, la marca. A ver si me lo cogen porque ya es la tercera vez que llamo hoy. Hola, buenos días. Está contactando con la sede de España. Le atiende Juan Carlos del Pozo. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas. Estoy intentando recopilar algo de información sobre vuestra última campaña publicitaria. Ah, sí, claro. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Mira, nos gustaría saber cómo os pusisteis en contacto con la TikToker Kate. Ah, sí, vale, perfecto. Vale, pues espera un momentito. Creo que se han dado cuenta, pero bueno. Hola, mira, sí, ya estoy de vuelta, pero
Sintiéndolo mucho, yo no estoy autorizado para darle esa información. Ya, pero me acabas de decir que te podía preguntar cualquier cosa. Sí, pero la compañía ya ha dejado clara su postura en el tema. Pero únicamente queremos saber si les le ofrecieron la campaña a Kate... Ya, pero mira, lo siento. Si yo, sabéis algo de no Patty, porque se lo ofrecisteis a las que le tengo dos... que dejar, ¿vale? Únicamente solo es eso. Tenga un buen día. Ven, adiós. Vale. Tengo pensado hablar con la marca sobre el tema, pero es que todavía no se han pronunciado. La marca no te va a decir nada, solo les importa su imagen. No les importo yo y eso les ve que tampoco les importa Kate. La verdad la tienes delante. Te van a contar que a mí nunca me cogieron para esa campaña, ya sea por mi mala actitud o cualquier cosa. Pero la verdad está en que a mí me despidieron porque yo andaba con menos seguidores que Kate en ese momento. ¿Pero eso es legal? A ver, técnicamente sí, porque no estaba nada firmado. Organizado sí, pero el contrato como tal no estaba hecho. Entonces tú no tienes pruebas físicas de nada de esto. A ver, conversaciones de Instagram y demás hay. ¿Y Kate sabía todo esto? Porque yo le había hablado con ella. A ver, ya te he dicho que Patty y yo no hablábamos. Habíamos perdido todo contacto. De hecho, cuando yo empecé con la campaña, yo propuse que Kate apareciese conmigo. A mí la marca me dijo ya pasado el tiempo que habían contactado con Patty, pero ya después. La campaña iba a ser de las dos. La que se negó fue ella. A ver, sí que es cierto que algún mensaje por Instagram sí que nos escribíamos. Una vez se negó a hacer la campaña, cortó todo contacto conmigo. Creo que al final fue un malentendido entre la marca y Patty, pero yo no tengo nada que ver. Kate ha demostrado ser muy mala. Yo no he hecho nada malo. No soy mala. Su actitud de diva me ha costado el trabajo, pero a ella le ha costado la carrera. Yo, con esta situación, he perdido más de 200.000 seguidores. Las redes le dieron su mérito. O jugamos todos o rompemos la baraja. ¿Sabes quién tuvo la culpa de todo? Kate. A mí esto me va a costar la salud, ¿eh? Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. La culpa es de Patty. Con todo esto, he perdido casi 1 millón de seguidores. Creo, vamos, al 99% que todo lo que te estoy diciendo es verdad. Esa lo que es una montajista, una vendehumos que se está riendo de todo el mundo. Chapucera y mentirosa. Y el primero que se está riendo es de vosotros, que lo sepáis. Vosotros tenéis que entender que todo esto está hablado con la marca, ¿eh? Pásame un momento el guión. Vivimos en la era de la desinformación y es muy difícil enterarnos de qué ocurre en Internet. Ha demostrado que ella no tiene ni idea de lo que hace y por eso la han cancelado. Ana, yo no sé si valdrá, hay una parte al final que... Sí, pero aquí abajo... ¡Ay, verdad! Otra vez, Con todo esto, he perdido casi 1 millón de seguidores. Cuando la gente se siente confusa, Habla sin saber. tiende a guiarse por sus emociones. No se puede tocar, De ahí que no se puede cancelemos tocar, a no se diestro puede y tocar, no se puede tocar. Y esto no es la primera que se hace. Es que yo... To the forehead, head on. Déjame que Directly sí. to the forehead, head on. Directly to the forehead. Después de todo lo que ha pasado, ¿te llevas algún aprendizaje de toda la experiencia? Es decir, ¿has conseguido sacar algo en claro? Sinceramente, no lo sé. ¿Y tú? ¿Te atreves a preguntárselo a Internet?